Hay personas que creen que están siendo castigadas por la vida, pero en realidad solo están siendo puestas a prueba antes del gran giro que pidieron. Y lo más loco es exactamente en ese momento cuando casi todos se rinden. Un minuto antes de que todo cambie, la mayoría suelta la cuerda. Y ahí te pregunto, ¿tú crees en el destino? Carl Jung, por ejemplo, creía en otra cosa. Él decía que la vida empieza a apretarte de verdad cuando tu inconsciente decide que ya fue suficiente, que es hora de cambiar. Y cuando eso sucede, el universo no te castiga, te prepara. Pero si no entiendes ese proceso, terminas rindiéndote justo cuando todo estaba a punto de suceder. Y por eso este video es tan importante. Aquí vas a entender con claridad cómo el universo te pone a prueba antes de transformar tu realidad. Míralo hasta el final y suscríbete al canal, porque tal vez este video sea exactamente la señal que estabas esperando. Y antes de sumergirnos en el contenido, déjame abrirte el corazón un momento. He estado viendo cómo el canal crece de una forma hermosa en los últimos días. Mucha gente nueva llegando, muchos comentarios increíbles. Y sí, leo todo. Saber que este contenido, que nace desde el alma e inspirado en las ideas de Jung, está tocando a tanta gente de una manera tan positiva, me hace genuinamente feliz, porque ese siempre fue el propósito, provocar reflexión, despertar algo dentro de ti. Así que ya quiero agradecerte de corazón por estar aquí. Ahora vamos, porque el video de hoy es especial. Tú pediste un cambio, hiciste planes, soñaste con un nuevo ciclo, alimentaste esperanzas, y de repente todo se detuvo. Parece que la vida se congeló, que nada avanza, que todo se estancó de una forma extraña. Pero calma, respira. Es en ese punto exacto donde el universo comienza la prueba, y no es para saber si lo mereces, sino para tener la certeza de que estás listo para sostener la nueva realidad que tanto pediste. Esta es la parte que nadie te cuenta. Antes del giro viene el silencio. Antes de lo nuevo viene el vacío. Y ese vacío no es castigo, es preparación. De hecho, hay un libro que me gusta mucho que habla exactamente sobre esto. Se llama El Kybalión, un clásico que aborda los 7 principios herméticos. Es una lectura densa, llena de capas, pero necesaria. Dentro de él hay una verdad que golpea fuerte. Antes de que todo salga bien, todo parece derrumbarse. Uno de los principios más poderosos es el del ritmo. Explica que todo en la vida se mueve como un péndulo. Primero se retrae, luego avanza. Lo que parece estancamiento, dolor o pérdida, muchas veces no es más que la preparación natural para la expansión. Todo fluye, todo tiene su marea, todo sube y baja. El movimiento del péndulo está en todo. Y si ahora parece que tu vida está estancada, tal vez sea solo el péndulo preparándose para oscilar hacia el otro lado. Desde la mirada de Jung, existe un momento clave en el proceso de transformación, el encuentro con el self, es decir, con quien realmente eres detrás de las máscaras. Y ese encuentro solo sucede cuando el ego comienza a desmoronarse. El ego es esa parte nuestra que quiere agradar, controlar, protegerse todo el tiempo, pero cuando empieza a derrumbarse, algo más auténtico emerge. Surge tu esencia, y ese es el punto silencioso donde todo cambia, porque dejas de ser controlado por lo que pasa afuera y empiezas a vivir desde un centro firme, interno. El encuentro con el self es el comienzo de la verdadera libertad, y por eso la vida te pone a prueba tan intensamente antes del cambio. No es por crueldad, es para saber si ya tienes estructura emocional para vivir con verdad, o si aún necesitas la ilusión del control para sentirte seguro. Cuando tu vida se bloquea, no eres tú quien se está derrumbando. Son las falsas certezas que usabas para intentar mantener todo bajo control. Y es en ese punto exacto donde el universo empieza a observar. ¿Será que vas a resistirte una vez más? ¿O esta vez vas a confiar? Este es el comienzo de la verdadera prueba y empieza revelando todo lo que todavía está desalineado dentro de ti, no para castigarte, sino para liberarte. Aquella versión antigua que cargabas ya no te sirve más, pero no se irá por sí sola. Necesita salir a la luz, necesita ser enfrentada, y cuando eso empieza a suceder, algo cambia. Dejas de ver el silencio como abandono y comienzas a entender que es solo el intervalo entre quién eras y quién estás a punto de convertirte. Y es en ese intervalo donde el universo realmente empieza a moverse, pero no afuera, dentro de ti. A veces, lo que llega hasta ti parece lo opuesto a lo que pediste,
suplicas por amor y recibes distancia, buscas libertad y te ves atado por límites, esperabas ligereza y encuentras resistencia, pero todo eso tiene un motivo. Antes de vivir lo nuevo, la vida necesita mostrarte dónde todavía reaccionas como antes, porque no se puede vivir una nueva realidad si sigues siendo activado por los mismos detonantes de siempre. Por eso el universo, con una sabiduría que a veces duele, pone frente a ti exactamente aquello que aún te molesta, porque aquello que todavía te provoca revela lo que aún no has sanado. El alejamiento muestra el miedo al abandono, el límite expone tu impulso de control, la ausencia deja al descubierto cuánto todavía buscas afuera, lo que solo puede construirse por dentro. Es como si la vida pusiera un espejo justo frente a ti y dijera, mira cómo todavía reaccionas. El universo no quiere saber si lo mereces o no. La pregunta real es, ¿todavía reaccionas como alguien que necesita desesperadamente controlar todo? ¿Qué corre a arreglar lo que ya no tiene arreglo? ¿O ya puedes sostener calma y verdad, incluso cuando todo es un caos? Esa es una de las pruebas más profundas y también de las más invisibles, porque no está en lo que te sucede, está en cómo respondes a ello. Y ahí es donde comienza la magia. Cuando dejas de actuar como tu antiguo yo, ese que se desesperaba, suplicaba por aprobación, se autosaboteaba, algo se libera por dentro. Una corriente silenciosa que te ataba a los mismos patrones simplemente se disuelve, y aunque nadie lo vea desde afuera, por dentro es liberador. Tal vez no puedas controlar lo que aparece en tu camino, pero sí puedes elegir quién vas a ser cuando eso aparezca. Y es exactamente en esa elección donde la realidad comienza a transformarse. No porque el mundo allá afuera haya cambiado, sino porque dejaste de responder como alguien que aún vive atrapado en el pasado. Y solo ese pequeño movimiento, incluso sin recompensa inmediata, ya es un hito. Ya es la señal de que el cambio dejó de ser una idea y se convirtió en un estado interno. Es en ese momento, cuando comienzas a reaccionar de otra forma, que algo más profundo se mueve dentro de ti. Pero junto con esa nueva conciencia, también surge un dolor inesperado, un peso que parece venir desde el fondo del alma, intenso, sin nombre. Y entonces aparece esa duda, si estoy evolucionando, ¿por qué estoy sufriendo tanto? La respuesta, por más incómoda que sea, es directa, porque eso también forma parte de la prueba. El universo no te castiga por crecer, solo quiere saber si ese crecimiento es real, si aquello que pediste ya echó raíces, o si aún es solo un deseo en la superficie. El dolor que sientes no es un error, es una señal, un tipo de termómetro que llega para empujar de una vez por todas esas estructuras internas que, por ti mismo, no te animarías a soltar. Es como si la vida dijera, ¿entonces quieres lo nuevo? Entonces ya no puedes esconderte en los viejos mecanismos. Lo que está derrumbándose no eres tú, es aquello que ya superaste, pero que aún no tuviste el valor de dejar caer por completo. Es confusión, es miedo, es colapso emocional, pero no es fracaso. Es solo la identidad antigua desmoronándose. Esa versión tuya que vivía en alerta, tratando de agradar a todos, controlándolo todo y evitando cualquier incomodidad, está dando lugar a algo nuevo. Y como decía Jung, aquello a lo que te resistes, persiste, pero lo que aceptas, se transforma. En ese punto del proceso, aceptarlo es todo. Aceptar que duele, que asusta, que desordena, pero que también libera. El ego, por supuesto, va a resistirse. Va a gritar que estás perdiendo el control. Va a querer correr de regreso al viejo territorio conocido, porque el ego no entiende que esto es una prueba de madurez. Solo quiere sobrevivir. Pero lo que te está pasando ahora no es un castigo, es un refinamiento. No estás siendo rechazado, estás siendo pulido, estás siendo vaciado, no abandonado, porque la nueva realidad que pediste necesita espacio para entrar, y no hay espacio donde todavía hay desorden emocional, donde los patrones antiguos siguen operando en automático, sin conciencia. Ese dolor que sientes ahora es la última etapa antes del giro, es la prueba final. Te está preguntando, ¿y ahora? ¿Vas a volver a lo que ya conoces? ¿O vas a seguir, incluso sin garantías? Y cada vez que eliges continuar, incluso llorando, incluso sin entender, le estás diciendo al universo, estoy listo para algo más grande, no porque venciste al dolor, sino porque tuviste el valor de atravesarlo. Eso lo cambia todo. Es cuando empiezas a alejarte de tu antigua forma de vivir que el universo intensifica la prueba.
porque tu viejo yo se da cuenta de que está perdiendo espacio y va a gritar, siempre grita. Esa parte tuya que se acostumbró a vivir con miedo, culpa y control no se va en silencio. Va a intentar convencerte de rendirte. Va a susurrarte esas frases que duelen. No eres suficiente. Esto no va a durar. Es mejor volver a la zona de confort. ¿Y sabes qué es lo más curioso? El universo permite que eso suceda, no por crueldad, sino por sabiduría. Porque esta es una de las pruebas más decisivas de todas. Es donde muchas personas retroceden. Pero también es el punto donde lo nuevo empieza, de verdad, a consolidarse. Jung explicaba que el ego es como una cáscara. Te protegió por mucho tiempo, te mantuvo en pie cuando todo parecía incierto, pero no eres tú. Tu verdadero yo está detrás de esa capa, esperando a que el ego se calme para poder emerger. Pero hay un detalle, el ego no se va con amabilidad, hace ruido, se resiste, causa caos. Y es justamente en ese ruido donde la transformación real empieza a suceder. Cuando el ego pierde fuerza, aparece la sombra. Esa parte tuya que escondiste, que rechazaste, que fingiste que no existía. Y en ese punto, el universo te hace una pregunta directa. ¿Estás listo para dejar de huir de ti mismo? Esta no es una prueba teórica, es práctica, vivida en lo cotidiano, en las situaciones reales. Aparecen los detonantes que el mundo lanza frente a ti, en las conversaciones que te presionan, en las decisiones que solo tú puedes tomar, esas que nadie ve, pero que te moldean por dentro. Y ahí es donde tienes la oportunidad de mostrar que has cambiado. Reconoces el pensamiento saboteador, pero no lo alimentas. Sientes el dolor emocional, pero no huyes de él. Las ganas de rendirte aparecen, pero respiras profundo y sigues. Poco a poco, te vas convirtiendo en alguien que ya no necesita la zona de confort para sentirse completo. Y eso, por sí solo, ya es una gran señal para el universo. Porque el cambio real no ocurre cuando algo nuevo llega a tu vida. Comienza cuando tú empiezas a vivir como alguien que ya está listo, incluso si nada a tu alrededor ha cambiado todavía. Esa respuesta silenciosa, valiente, interior, es el lenguaje que el universo entiende. Cuando comienzas a reaccionar de forma diferente, incluso sin garantías externas, el universo presta atención, y ahí es cuando la prueba cambia de naturaleza. Deja de ser una prueba de resistencia al dolor y pasa a ser una evaluación sobre tu capacidad de sostener lo nuevo, porque desear una nueva realidad es fácil. El desafío es tener estructura emocional para vivir dentro de ella. Imagina un vaso lleno de agua sucia. No sirve de nada querer agua limpia si aún no has vaciado el vaso. Y más que eso, si no aprendes a mantener el vaso limpio después, todo vuelve a contaminarse. Es exactamente eso lo que el universo observa en ti. ¿Quieres saber? ¿Puedes mantener tu paz incluso cuando todo está inestable? ¿Te tratas con respeto incluso cuando nadie más lo hace? ¿Permaneces fiel a tu verdad incluso sin validación externa? Esas son preguntas invisibles, pero poderosas, y la forma en que las respondes determina el rumbo de tu vida. Jung decía que la verdadera transformación no ocurre solo con la mente consciente, tiene que involucrar al cuerpo, al inconsciente y al alma. Por eso el universo te pone a prueba en todos esos niveles. No quieres saber solo si piensas diferente, quieres saber si vives diferente. Y por eso, a veces, incluso después de tanto esfuerzo interno, todo aún parece lento por fuera, porque la prueba ya no se trata de resistencia, se trata de estabilidad. El universo te está preguntando sin palabras, ¿puedes mantener tu frecuencia elevada incluso cuando nadie te está aplaudiendo? ¿Puedes sostener tu verdad incluso cuando todo a tu alrededor sigue igual? Eso no es castigo, eso es construcción. El universo está calibrando tu vibración, está preparando el terreno, y solo libera lo nuevo cuando siente que ya eres capaz de sostenerlo emocionalmente, porque la nueva realidad que pediste no llega para completarte, llega cuando ya te has convertido en alguien capaz de vivirla, sin perderte de ti mismo. Así que, si las cosas están difíciles ahora, no significa que estás lejos, significa que el universo está ajustando el terreno, y ese terreno eres tú. Y aunque aún no veas cambios allá afuera, si sigues firme, incluso sin garantías, incluso sin señales claras, ya estás construyendo algo inmenso. Es precisamente en ese punto donde surge una de las pruebas más sutiles y más difíciles, el vacío. Miras a tu alrededor y todo parece igual, nada se mueve. La nueva realidad que tanto pediste no ha llegado,
ninguna puerta se ha abierto, ninguna confirmación ha aparecido, y entonces llega ese pensamiento: ¿será justo pasar por todo esto y no ver ningún resultado? Pero el universo sabe lo que hace. Oculta la recompensa, no para castigarte, sino para ver si ya encontraste esa recompensa dentro de ti. Porque si lo que te mueve sigue siendo solo la expectativa de que algo externo suceda, entonces aún estás atrapado en la carencia, y por eso lo retiene. Jung decía que el encuentro con el self solo ocurre cuando el ego se derrumba, y el ego necesita aplausos, necesita resultados, necesita control, no soporta el silencio. Va a querer rendirse, va a buscar explicaciones, va a intentar escapar, pero el universo está observando otra cosa. Ya puedes ser quien dices que quieres ser, incluso sin reconocimiento. Esa es la prueba de la solidez, de la integridad, de la presencia. ¿Puedes mantener tu vibración alineada incluso cuando no hay nadie mirando? ¿Actúas con verdad, incluso sin audiencia? ¿Sigues fiel a lo que crees, incluso sin retorno inmediato? Porque es precisamente esa consistencia silenciosa la que construye la base de la nueva realidad. El cambio externo solo empieza a ocurrir de verdad cuando tu mundo interno está limpio, estable y completo. No necesita estar perfecto, necesita ser verdadero. Y es precisamente por eso que, en esta etapa, todo parece detenido, cuando en realidad todo está siendo reorganizado entre bastidores. El universo te está entregando un regalo valioso, tiempo, pero no un tiempo vacío, un tiempo de maduración. Es en ese silencio donde comienzas a darte cuenta de algo esencial. El mayor regalo no era aquello que tanto pedías, era quien te estabas convirtiendo mientras esperabas. Es en ese periodo donde descubres fuerza sin aplausos, claridad sin garantías, paz incluso sin respuestas. Y eso no es poco. Es esa versión tuya, firme y silenciosa, la que el universo reconoce como lista, no la versión que suplica, que exige, que presiona, sino la que vive como quien ya entendió, no necesita más pruebas. Cuando te conviertes en esa persona, la realidad no tiene otra opción que transformarse para acompañarte, pero la espera continúa, y con ella viene la inquietud. La mente susurra: ya lo entendí todo, ya crecí, ya hice mi parte. ¿Por qué nada cambia? Y entonces el universo aplica una de las pruebas más sutiles y más transformadoras. ¿Quieres saber qué haces con ese tiempo? ¿Te desesperas o decides habitarte? Porque la espera no es un vacío, es un campo fértil de creación. Mucha gente se rinde aquí, cree que no está pasando nada, pero sí está pasando, solo que es invisible, es un refinamiento profundo. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es el espacio de la espera, es cuando dejas de correr detrás y empiezas a caminar contigo mismo. Al principio, es natural esperar que algo externo llegue, una señal, un mensaje, una confirmación, pero poco a poco te das cuenta, no se trata de lo que va a suceder, se trata de quién te estás convirtiendo mientras esperas. El universo observa ese cambio, de la ansiedad a la confianza, de la exigencia a la entrega, de la expectativa a la presencia, y esa presencia tiene un poder inmenso, porque es ahí donde comienzas a actuar como alguien que ya tiene, incluso antes de tener. Cuidas tu energía como algo sagrado, hablas con intención, caminas más despacio, eliges con conciencia, ya no reaccionas ante la ausencia, respondes desde tu verdad, y eso es madurez espiritual. La espera, que antes parecía un castigo, comienza a transformarse en el espacio donde lo nuevo finalmente puede respirar. Es allí, en ese intervalo silencioso, donde la realidad que tanto pediste comienza a moverse, no afuera, sino dentro de ti. Antes de que cualquier cosa se manifieste en el mundo exterior, ya empieza a formarse en tu campo interno. Y es en ese punto donde el universo entiende: ahora sí, hay espacio, ahora sí, hay consistencia, hay preparación, porque ya no estás esperando algo que venga a salvarte. Estás presente, completo, como alguien que entendió. Lo que tenía que suceder primero era encontrarte contigo mismo, y cuando eso finalmente ocurre, el tiempo deja de ser un obstáculo, se convierte en parte de tu fuerza. Continúas, pero con menos ansiedad, con más silencio, y aunque eso todavía parezca invisible, sabes, ya está haciendo toda la diferencia. Es en ese momento cuando el universo comienza a responder, y no responde con fuegos artificiales,
responde con sutilezas, con sincronicidades, con encuentros improbables, con esa sensación de ligereza en medio del caos. Tal vez aún no veas grandes cambios externos, pero algo dentro de ti ya lo sabe. Ya no soy la misma persona que era cuando todo esto comenzó. Y eso sí, es una de las señales más poderosas de que el universo está a punto de abrir el camino. Jung decía que todo aquello que no enfrentamos en el inconsciente regresa como destino. Y ahora estás cambiando precisamente porque decidiste dejar de huir de lo que dolía. Lo sentiste, lo atravesaste, te quedaste. Aprendiste a verte incluso en los días más oscuros. Aprendiste a abrazarte sin audiencia. Aprendiste a continuar, incluso cuando nadie te confirmó que ibas por el camino correcto. Y el universo vio todo eso. Vio cada elección silenciosa, cada momento en el que te levantaste sin fuerzas, cada vez que dijiste no a lo que antes te aprisionaba, cada lágrima que cayó mientras decidías seguir, incluso sin ninguna señal. Esas son las respuestas que la vida más respeta, porque cuando empiezas a cambiar en silencio, emites una frecuencia nueva, más limpia, más firme, más completa, y esa frecuencia empieza a moldear lo que viene después. Puede que aún no hayas recibido aquello que pediste, pero mira todo lo que ya cambió. Dejaste de suplicar, de perseguir, de sabotearte cada vez que las cosas no salían como esperabas, y solo eso ya es gigantesco. Esa transformación interna, aunque nadie más la haya notado, es profunda. ¿Y sabes quién sí la notó? El universo, porque su respuesta no llega solo cuando estás listo en el sentido superficial. Llega cuando ya comenzaste a vivir como alguien que está listo, incluso sin aplausos. La nueva realidad que tanto deseas no viene a transformarte, aparece como reflejo de la persona en la que te convertiste, y por eso, aunque no haya señales visibles, la vida ya está conspirando de manera diferente, no porque el mundo haya cambiado por sí solo, sino porque tú cambiaste primero, y cuando eso ocurre, algo se vuelve muy claro. La transformación real no comienza en la mente, sucede en el cuerpo, en las emociones, en las actitudes. Es cuando tu comportamiento cambia incluso cuando el miedo sigue presente. Es ahí donde ocurre el salto. Manifestar no es solo pensar en positivo, repetir frases bonitas frente al espejo o intentar convencer al universo con palabras. Eso es solo el inicio. El verdadero salto ocurre cuando empiezas a vivir como alguien que ya se ha convertido en eso que tanto deseabas. Jung decía que uno no se ilumina imaginando luz, sino haciendo consciente lo que está en la oscuridad. Y aquello que estaba oscuro en ti, ahora ha sido tocado, sentido, enfrentado de frente. Dejaste de huir del dolor y comenzaste a usarlo como camino. Y eso lo cambia absolutamente todo, porque el universo no responde a lo que piensas, responde a lo que sostienes, a la energía que emites cuando nadie te está mirando, a tu frecuencia más íntima, que se moldea según cómo eliges moverte en el mundo. Manifestar es existir, es cuando comienzas a habitar la versión que pediste, incluso antes de que se materialice. Actúas con integridad antes de ser reconocido, ofreces el amor que deseas vivir, honras tus límites incluso sin garantías, vives como quien ya sabe lo que merece y no como quien suplica por migajas. Y eso no pasa desapercibido. El universo entiende el lenguaje de la coherencia, entiende cuando tu comportamiento, tu energía y tu verdad están alineados. Y cuando eso sucede, lo que antes parecía lejano empieza a acercarse, no como magia, sino como consecuencia. Tú no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Y cuando tu vibración se vuelve compatible con la realidad que pediste, esa realidad llega, porque ya no hay barrera entre tú y ella, solo conexión. Esa es la parte más silenciosa y donde la mayoría se rinde, porque parece que nada está funcionando. Parece que el universo está callado, indiferente, ausente, pero no lo está. La vida está respondiendo, solo que responde mejor cuando ya no estás solo pidiendo, sino encarnando. Cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que nada de lo que viviste fue en vano, ningún silencio, ninguna demora, ningún final inesperado. No fuiste olvidado, no fuiste rechazado, no fuiste dejado de lado, fuiste llamado. Y ese llamado no llegó en forma de palabras dulces, llegó a través del dolor, de la espera, de las pruebas que casi te hicieron rendirte, pero estaban ahí con un motivo más grande, despertar una versión tuya que solo nacería bajo presión. Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que uno puede morir.
y el universo lo sabe. No quiere que solo sobrevivas en una zona cómoda, predecible, estrecha. Quiere que vivas por completo, y vivir por completo exige madurez. Por eso a veces te quita el suelo, para que encuentres una fuerza que jamás descubrirías en terreno firme. Te quita las respuestas, para que dejes de buscar afuera y empieces a escuchar adentro. Te quita personas, no como castigo, sino para que aprendas a no abandonarte otra vez. Estas pruebas no llegaron para hacerte más pequeño, llegaron para alinearte con quien realmente eres, con lo que dices que quieres y sobre todo, con lo que tienes capacidad de sostener. No pasaste por todo esto por debilidad, pasaste porque estabas listo, aunque aún no lo supieras. Pasaste porque algo dentro de ti respondió, yo continúo, y esa continuidad, aunque temblorosa, aunque entre lágrimas, aunque sin certezas, fue vista por la vida, por ti, por esa parte tuya que estaba dormida y despertó. El universo no quiere darte lo que tu ego desea, quiere entregarte lo que tu alma ya está lista para vivir. Y eso a veces exige tiempo, exige silencio, exige que sueltes la ilusión del control. Estás creciendo con cada elección silenciosa, con cada día en que decides no perderte de ti, con cada momento en el que miras hacia adentro y continúas, incluso sin garantías. Eso es evolución de verdad. Eso es lo que abre espacio para lo que viene después. Así que, si todavía duele hoy, no significa que te hayas equivocado. Significa que el proceso aún está en movimiento, pero ahora hay una diferencia. Ya no eres la misma persona que entró en él, y eso lo cambia todo, porque la vida responde de forma distinta a quien ya se ha vuelto distinto. Nada de esto fue en vano, ni la espera, ni el dolor, ni los días en los que todo parecía estar en tu contra. El universo no te estaba rompiendo, te estaba refinando, preparando, alineando. Pasaste por el fuego, no para ser consumido, sino para quemar lo que ya no formaba parte de quien eres hoy. Y ahora lo sabes, todo aquello que dolió, en realidad, te mostró el camino de regreso a casa, a ti. Cada crisis te devolvió una parte olvidada, cada pérdida limpió algo que ya no te servía, cada silencio fue una oportunidad para escucharte de verdad. Jung decía que lo que más necesitas está exactamente donde menos quieres mirar, y tuviste el coraje de mirar, incluso con dolor, incluso sin certezas, incluso creyendo que nadie veía lo que estabas enfrentando. Fuiste hasta el fondo, tocaste la oscuridad, sentiste el vacío, y no te rendiste. Y esa elección de permanecer entero mientras todo se desmoronaba fue la mayor señal de que estás listo. Listo no en el sentido de perfección, sino en el sentido de totalidad, de alineación, de verdad. El universo lo vio cada decisión tomada en silencio, cada lágrima tragada en medio de la entrega, cada yo continúo susurrado con miedo. Ya no suplicas por milagros, porque entendiste que tú eres el milagro. La nueva realidad ya no llega como una promesa lejana, llega como consecuencia de la persona en la que te has convertido, y esa persona ya no está tratando de demostrarle nada a nadie, está viviendo con presencia, con verdad, con paz. Esa es la cosecha, no solo de lo que pediste, sino de lo que te convertiste por dentro mientras esperabas. Y si aún te quedan dudas, mira hacia atrás, observa todo lo que ya superaste, mira quién eras al inicio de este proceso y quién eres ahora. Pasaste por el fuego y no te quemaste, brillaste, y ese brillo no hace alarde, no necesita escenario, es calmo, firme, de quien sabe que nada fue en vano, y por eso, lo que viene ahora no es castigo, es respuesta, es reflejo, es cosecha. Si llegaste hasta aquí, déjalo en los comentarios. Elijo escuchar las señales, no huir de ellas. Esa frase es más que una linda leyenda, es un compromiso contigo mismo, con tu verdad, con todo lo que están haciendo ahora. Y si este video te tocó de verdad, puedes apoyar el canal haciendo clic en el botón Gracias aquí abajo. Ese apoyo, además de mantener vivo este canal, nos permite ir aún más profundo, con más calidad y mayor alcance. Cada contribución es recibida con cariño y gratitud. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Y recuerda, la transformación ya comenzó dentro de ti.